Vamos a conversar este día con un invitado especial, Mario Recinos. Mario Recinos es actualmente el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, la APG, máxima entidad de prensa del país. Vale decir que hace poco cumplió sus 75 años. Y pues Mario es el actual presidente y entrega en enero, si no me equivoco, el 12 de enero. El 16 El también. 16 de enero. Y por cierto, pues ese día Mario Recinos me va a entregar a mí El la cargo. presidencia de la APG, porque en las últimas elecciones realizadas el 12 de diciembre fui electo presidente de la entidad con otros compañeros y compañeras con quienes vamos a trabajar. Mario siempre va a continuar en la junta directiva. Mario es un gran amigo y periodista por mucho tiempo. Es jalapaneco, un poco paisano, ¿verdad? Yo soy de Jutiapa, pero estudié en Jalapa, en el INCAO. Así que bienvenido, Mario, al programa. Este programa es un programa de opiniones y de entrevistas. Y nuestro tema, por supuesto, pues hablemos un poco de la APG, de la historia de la APG y de la libertad de expresión. Por cierto, la APG emitió un informe anual sobre la libertad de prensa en Guatemala y ese informe fue objetado por el gobierno. En ese comunicado, en ese informe, la APG dice que actualmente se vive casi un terrorismo contra la prensa independiente. ¿Todavía queda prensa independiente en Guatemala, Mario? Bueno, yo diría que sí, porque es un derecho inalienable de la sociedad. Y yo creo que, como bien lo han dicho desde el año pasado, los periodistas independientes, en el comunicado que se le denominó No nos callarán, se especificó precisamente que sin periodismo no hay democracia. Entonces, el periodismo independiente está precisamente dando la cara en los últimos meses, precisamente dando la batalla pues, por la libertad de expresión que como lo repito, no es un derecho único y exclusivo de los periodistas y los medios, sino que de la sociedad. Porque si los medios de comunicación no fueran la ventana para dilucidar los problemas nacionales, para crear el debate, para contarle las costillas al gobierno, ¿eh? Porque obviamente en todos los países del mundo la prensa es como se le denomina el cuarto poder, ¿verdad? Pero el cuarto poder es un concepto que implica responsabilidad también, medios de calidad, contenidos que vayan realmente en armonía con el concepto de velar por los intereses de la nación, pero sobre todo hay un elemento que se le llama la autorregulación de los medios, que en Europa, Estados Unidos y Canadá, pues ha estado en debate ese tema también, ¿verdad? Pero la APG, con esa trayectoria, como bien lo dijiste, es histórica. La APG surgió un 10 de abril de 1947, precisamente en lo que fue la democracia, la primavera, ¿no? Democrática de Guatemala. Precisamente estaba en el gobierno el doctor Arévalo, pero como siempre pasa en toda democracia, ¿verdad? En el Congreso se estaba fraguando una ley de censura, una censura a los medios, y precisamente eso fue el punto de partida de la Organización de los Periodistas,
y fue en el diario El Imparcial donde se reunieron todos y firmaron el acta constitutiva de la APG. Pues nada menos que Miguel Ángel Asturias, Tito Monterroso, estaba Clemente Marroquín Rojas, Macrino Blanco Hueso, estaba también dentro de los fundadores, está también Francisco Méndez, uno de los escritores. Ya no vive ninguno de los fundadores de ninguno, incluso el último que quedaba era el director de la hemeroteca. Rigoberto Brán Elmitia. Ya murió hace rato. Ya murió también. Y había otro de los fundadores que murió hace como unos 10 años también. Entonces, pues esto nos da más o menos la pauta de que la APG pues surgió con 4 principios fundamentales, ¿verdad? Uno es el fundamental, ¿verdad? Que es velar por la libertad de expresión en Guatemala. El segundo era velar por la alternabilidad en el poder, decían, ¿verdad? Porque siempre hay el temor, ¿verdad?, de que se entronicen en el poder los gobiernos, ¿verdad? El tercer aspecto era luchar por los derechos de los guatemaltecos. O sea, no solo la APG debe verse como una institución gremial de los periodistas, sino que también defiende los derechos a un buen trabajo, una educación y sobre todo, pues, que no hayan abusos de poder. Y el último aspecto dice en los estatutos de la APG, que es velar por el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, por eso es que la APG hace énfasis en este último informe, precisamente en que existe un acoso y un terrorismo judicial en contra de las voces críticas en contra del gobierno, ¿ah? Que no solo son de medios periodísticos, ¿verdad? Son gente que defiende los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Por ejemplo, defensores de la tierra y de los territorios que se le denominan hoy, que precisamente es una labor que a nivel mundial pues es muy apreciada, pero también muy perseguida. Pero esos son los elementos que la APG recoge en este informe, en donde solo este año, 2022, fueron 155 acciones de limitar el libre acceso a la información, pero también de criminalizar a los comunicadores, a los periodistas, ¿verdad? Y parte del hecho de que se les acusa utilizando otro tipo de argucias legales, como lo es la ley de femicidio, por ejemplo, en donde como no cabe no quieren ellos proceder con la ley de emisión del pensamiento, pues utilizan otro tipo de acciones de carácter legal. Sin embargo, no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. La APG surge en el periodo de Juan José Arévalo, ¿no? 1947, creo. Sí. Y bueno, Arévalo da su propia versión, ¿verdad? Que también es importante saberlo porque, bueno, el tema de libertad de expresión es un tema que se puede analizar desde distintas perspectivas. Y del lado gobierno también, ellos tienen su propio análisis, claro, y seguirá siempre defendiendo su postura y atacando a la prensa. Arévalo lo que cuestionaba era que la prensa lo atacaba mucho, ¿verdad? Y entonces decía Arévalo que no tenía el derecho a aclarar las cosas
que la prensa decía en contra del gobierno y que él creía que eran injuriosas. ¿Mm? Eh, era una época difícil porque recordemos también que había digamos, había fuerzas conspirando en contra del gobierno, ¿verdad? Arévalo a cada rato se quejaba de que, incluso mandaba al exilio a la gente, y como a los meses regresaba la gente con más ganas de atacar al gobierno. Arévalo decía que en ese contexto de ataques al gobierno había, pero él no denunciaba a la APG, sino que él decía la prensa, Y bueno, el asunto es que cuando se habla de los periodistas y de los gobiernos que atacan a la prensa y se contraponen a la prensa, también la gente, el ciudadano, no se percata de que cuando se cierra un medio, se está atacando al ciudadano mismo. Claro. Porque se le está coartando el derecho que tiene el ciudadano de acceder a la libre información. Por eso que a la par de la libertad de prensa existe también el derecho a la información. Claro. La ciudadanía debería de resistir, de oponerse y de luchar contra los gobiernos cuando los gobiernos atacan a la prensa, porque le están vulnerando a la sociedad su derecho a tener una información diversa, variada, libre, independiente, como sea, Claro. ¿verdad? Y entonces pienso que eso es fundamental y viene el caso porque en Guatemala, en la última etapa, han cerrado muchos medios. Empecemos por la ley de telecomunicaciones que se aprobó en la época de Arzú, que dejó sin medios propios, independientes a la sociedad, porque la compra de frecuencias en subastas, pues obviamente lo que provocó fue que solo la gente de plata pudiera comprar frecuencias. Y entonces se concentró la propiedad de los medios radiales, es decir, las frecuencias quedaron en pocas manos. Entonces, es algo que en el contexto social que la ciudadanía debe analizar y es la ciudadanía, es la sociedad la que debe reaccionar. ¿Por qué? Bueno, en Suecia, por ejemplo, hay un defensor Ombudsman. de los derechos de ombudsman, pero es interesante, por ejemplo, ellos cuando un medio está amenazado de quiebra, el Estado interviene. Claro. Para darle un subsidio Rescatarlo. y evitar que quiebre, Sí. porque el Estado tiene el deber, la responsabilidad de mantener un equilibrio de información. Entonces, todo eso la ciudadanía debe saberlo. Bueno, hay un libro bien interesante que surgió hace algunos años que se llama La Tercera Vía, que es de Anthony Giddens. Sí. Y Anthony Giddens, que fue el factotum, diríamos, del triunfo de Tony Blair para acceder al poder en Inglaterra. Pero él habla de un tema que es sumamente importante y que es vigente ahorita, que es el tema de democraticemos la democracia, decía él, ¿no? Entonces, yo creo que lo que mencionas en relación a que los medios estén a disposición de la sociedad es precisamente que debemos democratizar los medios, ¿verdad? Porque de lo contrario, por ejemplo, no puede haber, de hecho ya hay incluso un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que las radios comunitarias tienen el derecho de existir y tienen el derecho de tener las frecuencias y le dice al Estado guatemalteco cómo proceder en ese sentido. Entonces yo creo que es vital que en Guatemala ya se ha hablado tanto de la famosa banda ancha, ¿verdad? Que significaría
a la ampliación del espectro televisivo para que diversos sectores, ya sean organizaciones sociales, la misma APG, debería de disponer de un canal de televisión y una emisora para crear un sistema de información independiente, ¿verdad? Que sea como una voz que plantee diferentes temas de debate que Guatemala necesita. De hecho, ahorita entramos en el momento de la campaña política. Y, por ejemplo, la APG se plantea para el año entrante tener un observatorio electoral, pero con miras no a decir, miren, estos son los candidatos y estos son los partidos y estas son las opciones. No, lo que queremos es realmente transparentar qué organizaciones son, de dónde surgen esas organizaciones, quiénes la integran. Los partidos. Exactamente. Quiénes son los candidatos, si los candidatos van a reelegirse para el Congreso, qué hicieron en el Congreso, si realmente legislaron a favor de sus distritos o del país, cuáles fueron sus ejecutorias, pues, porque de lo contrario caemos siempre en el mercadeo político únicamente sin valorar que hay carrera política. Eso no se le puede negar a nadie, que haga una carrera política y que sea el intermediario entre la población y el poder para beneficiar al país. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el observatorio electoral va a ser como un monitoreo, pero profesional y muy maduro, ¿va? No se trata de decir fulano tal no llena las características, sino que se va a hacer y aparte de eso se le va a preguntar a la gente si está de acuerdo en esa candidatura y si hay gente con mayor capacidades o con mayor atributos, formación, qué sé yo, que pueda aspirar a esos puestos. Perfecto. Vamos a seguir en el siguiente segmento hablando con Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, sobre diversos tópicos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y el contexto político electoral que tenemos ya casi de frente. Volvemos en un momento. Recuerden que este programa lo pueden seguir en las redes sociales. Los miércoles a las 7 de la noche pueden verlo en su canal de televisión, quienes estén conectados a las empresas de cable que lo transmiten. Y luego también pueden seguir este programa en las redes sociales, en el Face, e igual por medio de la aplicación que ustedes conocen, que está en internet, de Más TV Guatemala. Pueden verlo en Facebook y luego darle seguimiento en YouTube, en Instagram y también en Spotify. Recuerden esto porque quienes no tengan oportunidad de verlo en vivo lo pueden ver los días siguientes en estos sitios de redes sociales. Ahora estamos conversando sobre un tema que es muy importante, no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos, porque es un tema que muchos creen que el tema de libertad de expresión tiene que ver nada más con los periodistas y con los medios de comunicación, pero no, ¿verdad? El derecho a la información es un derecho público, es un derecho colectivo, es un derecho ciudadano. Entonces, la ciudadanía tiene que defender la libertad de expresión como un derecho propio.
De manera que el apoyo a los periodistas es para que pueda ampliarse la discusión de los problemas nacionales, que pueda circular más libremente las ideas. Eso es en una sociedad democrática. Se supone que vivimos en una sociedad democrática. Entonces cada ciudadano debe luchar porque estos derechos los respete el gobierno y los respeten también los gobernadores, los alcaldes, los caciques de pueblo que muchas veces recurren al asesinato, a la amenaza contra los periodistas. Entonces, la sociedad tiene que ver que los periodistas son sus aliados en la lucha por preservar la democracia. De manera que esta conciencia debe fortalecerse mucho en la ciudadanía. Y el gobierno, pues a su vez, también debe ser responsable. Si un gobierno es serio, si un gobierno es responsable, bueno, pues tiene que respetar el derecho a que circulen libremente las ideas. Yo recuerdo que, bueno, yo ya fui presidente de la APG y yo recuerdo que los propios afiliados a la APG en una asamblea, unos afiliados plantearon que la APG se pronunciara por el cierre de un periodiquito pequeño que se llamaba, que era de sexo, ¿no? Sexo Libre se llamaba. Sexo Libre. Entonces yo le dije, eso es absurdo que la APG lo pida, porque las ideas deben circular libremente. Si alguien quiere ver mujeres, que mire mujeres, si las quiere ver desnudas, está libre de ver mujeres desnudas. Igual, el mismo derecho tienen todos los ciudadanos, y entonces les digan, no, la APG debe luchar porque las ideas circulen libremente. Por supuesto que uno se va a encontrar siempre pues con majaderías, como se encuentra comúnmente ahora en las redes sociales, pero también pues, también hay que respetar, ¿verdad? Cada quien está en libertad a veces de juzgar y ni modo. Hay que aguantar también, sobre todo cuando los puestos son públicos. Claro. Sobre todo el funcionario público también debe soportar que lo critiquen, que lo censuren. No que a veces recurren a por ejemplo, el femicidio. No es cierto que ahora el femicidio se usa para censurar a los medios. Sí. Entonces, pero bueno, el campo de la libre expresión es muy amplio. Y ahora, sin embargo, en el periodismo tenemos nosotros menos medios que antes. Yo me recuerdo que en los años 70 había como 8 diarios impresos. Ahora hay menos, ¿verdad? De hecho, incluso cuando Quetzaltenango era también una sociedad muy cosmopolita, ¿va? Porque obviamente la migración europea en Quetzaltenango le imprimió un desarrollo, una avidez por las informaciones de lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y entonces Quetzaltenango tuvo hasta 4 diarios. Y aquí en la capital, no digamos, ¿va? Estaba El Imparcial, estaba Diario Impacto, estaba el gráfico, La Hora, y otros diarios, por ejemplo, El Gráfico llegó a tener hasta la tarde también, sí, ¿va? O sea, tenían... El Tiempo, había un periódico grande que se llamaba El Tiempo. Exactamente, entonces yo creo que como bien lo manifestaste, cuando se cierra un medio, realmente no se cierra el medio en sí, sino que se cierra la oportunidad incluso para los mismos anunciantes. Es que el tema de los medios trasciende no solo el aspecto de la cotidianidad y el desarrollo social y económico de las sociedades. Por ejemplo, yo siento que en nuestro país la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, todos estos gremios deberían de plantearse también, decir, ¿cómo ven ellos
la libertad de expresión y los medios, porque sin esos no hay desarrollo social, no hay mecanismos por los cuales la gente pueda hablar. Incluso los mismos medios sirven como plataformas para establecer el nivel de preferencia, nivel de aceptación de los servicios y los productos. Y más allá de eso también de evaluar, digamos, por ejemplo, los espectáculos, los momentos históricos que vive cada una de las sociedades. No hay un reflejo si no existen los medios de comunicación. Sí, la otra cosa es que si alguien se siente ofendido por una información, no solo puede aclarar al medio y además actuar legalmente si el medio no le publica la aclaración. El medio está obligado a aclararlo, digamos, por cuestión ética. Pero legalmente el ciudadano ofendido, al que le han afectado en su honra, en su honor, que se siente calumniado, injuriado, hay un mecanismo establecido en la ley, ¿no? Para esto. Explícanos un poco de esto. Bueno, sí, efectivamente, digamos, el artículo 35 de la Constitución es garante del derecho a la libre expresión, pero también dice ahí, se especifica que toda aquella persona que se sienta agraviada o injuriada o que se le saque una fotografía o algo que no tenga nada que ver con sus derechos o su privacidad, ¿verdad? Dice ahí que puede exigirse, puede pedirle al medio de comunicación que en el mismo espacio rectifique la información. Y sobre todo está el hecho de que, por ejemplo, dice de que bueno, ya de hecho han habido muchos casos con anterioridad en donde incluso ha habido demandas precisamente porque no se ha hecho eso, no se ha hecho en el debido tiempo, ¿verdad? Pero yo veo dos cosas bien importantes ahorita y creo que es el espacio para mencionarlo también. Por ejemplo, el cambio ese de los medios tradicionales a los medios digitales ha dado como la oportunidad de que la gente se exprese más. Ha habido un boom, diríamos, de los espacios, por ejemplo, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de un montón de plataformas. Sin embargo, hay que hacer la diferencia entre que un bloguero, un influencer en redes sociales, no necesariamente es un periodista, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el periodismo digital no le quita la seriedad, la responsabilidad y los factores que implican un periodismo serio. Por ejemplo, pasar al medio digital no le quita que los periodistas tengan que investigar, tengan que indagar tengan que tomar las dos versiones de un hecho. Sí, pero digamos, si una persona en el Facebook se siente agraviada en su honor, en su honra, digamos, un daño a la intimidad digamos, esta persona afectada puede acudir a un tribunal en demanda de que ese agravio cometido se sancione de algún modo, porque tengo entendido que la ley dice que en un medio, bueno, y las redes sociales son un medio. Son un medio. O sea que yo creo, no he analizado mucho el tema, pero creo que un ciudadano, si alguien me ofende en mi honor, mi intimidad, yo puedo llamar a los tribunales a esa persona, aunque eso haya sido publicado en Facebook, ¿no? Bueno, de hecho, también hay que ver esto, que
que los medios propiamente como tales tienen códigos de ética y de responsabilidad, ¿va? Porque, por ejemplo, a pesar de que un medio ya puede publicarse también en Facebook o en su página digital, siempre hay el canon de conducta que implica eso, es que, por ejemplo, una niña violada o una mujer que haya sido maltratada y todo eso, la ley dice que no se debe exponer a los menores de edad en los medios de comunicación, y entonces esa es una cuestión importante, ¿verdad? Hace poco hubo un debate interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, capturaron a un menor de edad implicado en las maras, ¿verdad? Y lo traía, y la cámara estaba en directo. La cámara lo llevaba en la espalda, ¿verdad? O sea, no le estaban... no le estaba enfocando el rostro. El rostro. Entonces la cámara iba y decía, el reportero decía, bueno, y en este momento la policía conduce al menor de edad capturado, pero en eso los policías como que se les olvidó algo y le dieron vuelta al muchacho, ¿va? Y la cámara, como era en directo, le tomó la cara. ¿Y qué hizo la jueza? Mandó a llamar al periodista, y le dijo que por qué razón había hecho eso, y le dijo, es que era en directo, y lo sancionaron. Sí, eso fue un caso reciente. Fue reciente, exactamente. Entonces, obviamente en la repetición ya quitaron eso, ¿va? Pero como era en directo, pero el tema fue de que no podemos irnos también por el rating o que la noticia nos va a dar más impacto, sino que también ver las consecuencias que tiene una nota de esa naturaleza. Entonces, yo creo que hay equilibrios también que hay que plantearse en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y límites, ¿verdad? Porque los medios de comunicación y el ejercicio periodístico no es ilimitado. Tenemos también que respetar en determinado momento la intimidad. Por ejemplo, cuando murió la princesa Diana, por ejemplo, muchos, en el análisis que se hizo del accidente, ¿verdad? Se dijo, bueno, ¿qué provocó el accidente? El que el chofer iba con sus tragos, o el que los paparazzi perseguían el vehículo, ¿verdad? Y él en su afán de no permitir que les tomaran foto a ella y a su novio, ¿verdad? Que era egipcio, ¿verdad? Dodi Al-Fayed. ¿Qué fue lo que provocó? Si fueron los paparazzi que estaban hostigando a la pareja, o fue el otro, ¿va? Entonces yo creo que ahí hay un planteamiento de que hasta dónde también deben ser los límites de los periodistas, ¿verdad? Sí, tiene sus límites. A veces cuesta un poco distinguirlos, porque también se tiene que, pues, digamos, el funcionario público también tiene su derecho a la privacidad, a la intimidad. Se ponía, por ejemplo, el caso de un ministro que lo fotografían entrando a un hotel a las 10 de la mañana. Se decía, eso es público, porque son horas de trabajo. Se supone que el ministro no debería estar en un hotel a las 10 de la mañana, sino que debería estar en su oficina. Pero si el ministro está en el motel en horas fuera de sus labores, no hay derecho de fotografiarlo, sí, porque está fuera de su horario. Y entonces hay una línea que a veces cuesta un poco distinguir entre el respeto a la intimidad,
a la privacidad, a la honra, al honor. Y sí, es cierto que hay sus límites. Pero creo que ahora con las redes sociales esto pues se ha difuminado mucho. E incluso en el Congreso creo que había una iniciativa de ley y había mucha oposición. Hubo mucha oposición, porque prácticamente la gente lo vio como una forma de poner una censura en las redes sociales. Entonces, pues son espacios ahora nuevos donde hay digamos, bastante libertad para que la gente se exprese, que publique sus cosas. Y bueno, creo que las mismas redes sociales también han establecido sus límites. Claro. Porque, por ejemplo, en el Facebook, vos publicás 2, 3 groserías y te lo censuran. Publicás que vas a prenderle fuego a una casa o a un carro, o que esos diputados merecían quemarse porque están legislando esto y lo otro, te lo censura el Face. Sí, no, yo creo que se debe entender el papel de los medios y los periodistas. Por ejemplo, en el contexto nuestro, los periodistas no nos estamos inventando que existe persecución judicial, ¿va? Por ejemplo, en este caso, porque la propia CIP lo evidenció ahorita en su última visita. Pero lo que sí es evidente es que, por ejemplo, no se puede tapar el dedo el sol con un dedo, como dicen, ¿va? Porque, por ejemplo, recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a sancionar a un exministro y a 2 diputados. Al expresidente del Congreso. El expresidente del Alan Congreso. Rodríguez. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el señalamiento del Departamento del Tesoro? Es que ellos utilizaron el puesto de diputado y de presidente del Congreso para tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, aprobación de contratos, ¿verdad? Que beneficiaran a empresas constructoras y adquisición de bienes para el Estado. Entonces, todo eso la prensa tiene el deber y la obligación de sacarlo. Y la sociedad guatemalteca, los sectores, el sector político, por ejemplo, y el mismo Estado, el mismo gobierno, debe entender eso como una labor para democratizar el país. Porque yo por ejemplo escucho que hay quienes dicen que no hay corrupción en Guatemala y hay evidencias claras de eso, ¿eh? La CICIG jugó un papel importante. Hay quienes sostienen que la CICIG se excedió en algunas situaciones. Pero yo lo que sí digo y lo insisto aquí es el hecho de que, por ejemplo, no pueden haber organizaciones que vengan y defiendan a los corruptos, por ejemplo, cuando es evidente el daño que le han hecho al país, ¿no? Entonces, se debe entender el papel de la prensa, de los medios de comunicación y de los gremios periodísticos cuando nosotros denunciamos hechos que no nos las estamos inventando, ¿va? Por supuesto. Pero lamentablemente tenemos ahora un Ministerio Público que parece el Ministerio Público de los años 70, donde se persigue a los que luchan contra la corrupción. Vamos a conversar de esto en el próximo segmento y vamos a empezar el siguiente espacio para hablar del caso de Chepe Zamora y de otros casos que a nivel internacional se están dando, porque parece también que es una ola de censura que se busca establecer contra los ciudadanos. Hablamos de esto en un momento. Estamos hablando del tema de la libertad de expresión con Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, la APG. Y en el segmento anterior
hablábamos de que hay muchos casos de periodistas y de medios que se están criminalizando. Es decir, que ahora muchos periodistas están con el temor de ser pues, objeto de alguna demanda o de alguna acusación del Ministerio Público y ser llevados a tribunales y ser encarcelados. Quizá el caso de prensa, digamos, más sonado es el de José Rubén Zamora, director de El Periódico. Por cierto, el periódico dejó de ser un periódico impreso hace muy pocos días. El periódico ha sido sometido a una fuerte presión para hacerlo desaparecer. La captura de Chepe Zamora parece obedecer a esta política que realiza el Ministerio Público, es decir, que encabeza el Ministerio Público. Y bueno, nosotros le hemos dado seguimiento al proceso y entendemos que la acusación contra Chepe Zamora, yo al menos así lo veo, no sé, luego me dirás tu opinión, Mario, pero es un caso muy sencillo, ¿verdad? Es decir, él está siendo acusado principalmente por un dinero que recibió y que luego quiso cambiarlo a través de un intermediario con el Banco de los Trabajadores para hacerlo efectivo. Pero lo que acusa el Ministerio Público es que el origen del dinero no se sabe. Y entonces, entre las acusaciones, hay ahí una acusación, entre otros, de lavado de dinero. Yo sé que ese dinero de Chepe Zamora fue recibido lícitamente. Es decir, esto se maneja en las redes sociales, no es que yo lo sepa, así por así. Y se sabe quiénes son los que le dieron ese dinero a Chepe Zamora, pero que por razones, pues, no sé, políticas o no sé de qué orden, no desean pues que su nombre se conozca como quienes le dieron ese dinero a Chepe Zamora. Y es esa situación la que hace que el Ministerio Público tenga ese elemento para mantenerlo detenido. Pero en el fondo se trata de una acción que pues la gente lo entiende como una manera de cerrar un medio, ¿verdad? Y de castigar a un periodista que se ha caracterizado por hacer denuncias públicas contra la corrupción, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que el periódico pues, es un medio donde se han ventilado la mayor parte de denuncias de los actos de corrupción que existen en Guatemala. Y si no existiera el peladero, pues nos sería más difícil descubrir a los corruptos, ¿verdad? Y en el fondo, por ahí va el asunto. Hablemos de esto, Mario. Bueno, sí, efectivamente, José Rubén Zamora es asociado de la APG, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nosotros hemos planteado una defensa irrestricta del caso del periódico, por dos razones fundamentales. Una, porque efectivamente la estrategia no va dirigida solo a ponerlo en la cárcel a él y a la contadora del periódico, sino que ahogar económicamente al medio y que este pues desaparezca y ya no sea un medio crítico a la gestión gubernamental y a la corrupción en general, ¿verdad? Porque de eso se trata el tema en ciernes. El caso es de que, como bien lo señalaste, la acusación es lavado de dinero y también hay dos cargos más, pero específicamente casi todo el proceso ha ido dirigido a evidenciar de que él estaba lavando dinero. Y efectivamente ese dinero es lícito. Incluso cuando se presentó, se le quitaron
Los cintillos. los cintillos de un banco, Ajá. precisamente donde se sacó el dinero. Entonces, ese dinero no tiene un origen oscuro, ni mucho menos se lo entregaron como se pretende hacer ahí, como que fuera una fafa o algo así por el estilo, ¿verdad? El caso es de que está bien diseñado, y es precisamente porque el periódico se ha ganado la enemistad de muchas personas, ya sea comerciantes, ya sea políticos, ya sea funcionarios públicos, ¿verdad? Y obviamente pues esa circunstancia ha hecho que José Rubén Zamora esté en esas circunstancias. Nosotros estamos precisamente en este momento junto con la CIP, la Red Centroamericana de Periodistas y otras instancias, abogando no solo por la libertad de José Rubén Zamora, también estamos impulsando una campaña para la liberación de los compañeros, colegas en Nicaragua, que por ejemplo los directivos propiamente del diario La Prensa están incluso acusados de terrorismo, están acusados, y hay otros periodistas nicaragüenses que prácticamente todo el periodismo nicaragüense está en el exilio, trabajando, y hay alrededor de más o menos unas 19 emisoras, la mayoría de la Iglesia Católica, que fueron también cerradas, clausuradas totalmente por el régimen. Y en este momento también hay una denuncia que se hizo en Estados Unidos en contra de un organismo que fue el que le proporcionó al gobierno de El Salvador un software para poder espiar a los periodistas, y en este momento es uno de los temas que más ha provocado el debate respecto a la libertad de expresión en la región, ¿verdad? Entonces, se suma a lo que nosotros estamos planteando aquí de utilizar los tribunales de justicia y el Ministerio Público en contra de las voces disidentes o las voces críticas que pues cuestionan no solo el accionar de los funcionarios públicos, de las dependencias, sino que también esos contratos que lloran sangre, ¿verdad? Contratos que se le entregan incluso a políticos o a empresas vinculadas con alcaldes, ¿verdad? Y gobernadores. Sí. Entonces, ese es un tema que nosotros creemos que es muy importante que se ventile en la opinión pública, porque ahí se ve realmente que el papel de los medios no es de oposición, no es de ser medios que están solo con el objetivo de dañar la imagen de los funcionarios, sino que más bien poniendo el dedo sobre la llaga, ¿no? Y es que ahora la judicialización, el tema de la justicia como que parece haberse convertido en una herramienta política, en diversos sentidos. Digamos el caso del Perú, por ejemplo. Se destituye a un presidente porque dicen que es inepto, porque no puede gobernar, y entonces hay toda una conspiración y él se defiende. Ahora leía yo que él dice, no, el presidente soy yo, no renuncio, pero hay un proceso judicial ahí de por medio, y esto se está dando también en muchas circunstancias. En Argentina, el encarcelamiento, que se pretende encarcelar a la vicepresidenta, a Cristina Kirchner,
Y bueno, en El Salvador también ha habido algunas amenazas contra prensa independiente, contra el Faro específicamente. Es un medio digital. Y tenemos al mismo tiempo la censura que nos impone la Unión Europea, ¿verdad? Que su historial que pretendía convertirse pues en un baluarte de la democracia, de los derechos humanos, ahora censura, igual que Estados Unidos, todo lo relacionado con Rusia. Ahora ya se pretende hasta prohibir a Tchaikovsky, a Gogol, hasta el ballet ruso, porque hay una rusofobia. Hay a nivel internacional una fuerte también tendencia a restringir la libertad de expresión. Tenemos el caso de Julian Assange, que es un caso muy sonado, pues porque Julian Assange fue un periodista. Él sacó su medio llamado Wikileaks, y solo por medio de lo que Wikileaks, bueno, y recordemos que no fue solo Wikileaks, sino que los grandes medios de comunicación del mundo hicieron un acuerdo de difusión con Wikileaks, claro, y se denunció cómo se estaba espiando a medio mundo e incluso a presidentes. Que una labor de espionaje, y además cómo se trasladaba a reos de un país a otro en viajes clandestinos, encarcelamientos, torturas clandestinas. Así se conoció toda una red, digámosle, de prostitución del poder público de Estados Unidos. Pero ahora, este periodista que tiene rato de estar preso, porque estuvo preso durante mucho tiempo en la Embajada de Ecuador, después el pícaro de Lenín Moreno lo entregó, y ahora hay un pedido de extradición de Estados Unidos, y se espera que la justicia británica pues le dé el visto bueno a la extradición, y que en Estados Unidos Julian Assange pueda ser condenado a prisión perpetua. Hay toda una corriente, toda una tendencia a cercenar la libertad de expresión, y esto está sucediendo pues en muchas partes, y al mismo tiempo pues todo esto atenta pues contra la vida democrática. Pues. Claro. Bueno, en el caso Assange hay que retomar el último suceso que ocurrió precisamente hace escasamente 4 días, que fue que 5 de los medios más importantes de Europa salieron en defensa de Assange, manifestando que él está ejerciendo un derecho universal, está ejerciendo un derecho que está garantizado en todas las constituciones, y el director de The Guardian, que es uno de los periódicos que precisamente dio a conocer los documentos de Wikileaks, se encuentra ahorita en una campaña a nivel internacional. Ya se entrevistaron con el presidente de Colombia, con el presidente Lula, ¿verdad?, con el nuevo presidente de Brasil, y creo que lo van a hacer también con el presidente de México. El presidente de México ya pidió. Ya planteó Biden. Sí. Y hay otro elemento importante, por ejemplo, el hecho de que Assange no es un ciudadano estadounidense. Entonces, hay toda una campaña precisamente para demostrar que las acusaciones en contra de él no tienen cabida dentro del marco legal. Pero hay otro aspecto, por ejemplo, en Estados Unidos no es la primera vez que ocurre esto, porque ya un coronel del Pentágono, ¿verdad?, dio a conocer información incluso más que en los Estados Unidos dijo que era clasificada. Uh-huh. Sin embargo, este coronel lo dio a conocer, y el New York Times fue el que lo publicó,
y después el Washington Post y otros medios en los Estados Unidos, que fue el famoso caso de los papeles del Pentágono, se llamó. Entonces, ese antecedente ya existe en los Estados Unidos y ya la Corte Suprema de Estados Unidos, o la Suprema Corte que le llaman ellos, dio un dictamen en donde garantizaba la libertad de expresión. Y ahora sucede que le quieren hacer el mismo tratamiento a Assange, cuando eso ya hay un precedente legal en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que como bien lo dices, hay una censura mundial, pero también hay un movimiento que se opone precisamente a eso, porque sobre todo la verdad debe prevalecer, ¿verdad? Y sobre todo el derecho humano a saber lo que realmente es para el bienestar de la humanidad. Y no deberíamos de estar con estas circunstancias que a pesar de que el mundo occidental insiste en las libertades, ¿verdad? Son los que están en este momento planteando esquemas que están contrarios a ese ideal, ¿verdad? Pues es una gran contradicción realmente, porque esa censura, digamos, impide conocer el otro lado de la moneda, porque en la guerra de Ucrania solo podemos conocer la parte occidental, la parte de Estados Unidos y de Europa. Pero es bastante difícil. Siempre se puede, por subterfugios que uno encuentra por ahí, informarse de una manera independiente. Pero sí, sí es importante saber que existe una política o muchos intentos de amordazar a la prensa, de liquidar la libertad de expresión. Y esta es una política, pues, de los gobiernos, ¿verdad? Esencialmente de los gobiernos. Y que, pues, hay que buscar atacarla, porque, como decís vos, al final lo que debe prevalecer es la verdad. Y la verdad es la primera y la última palabra de la existencia de una sociedad democrática. Todas las libertades, todos los derechos deben estar basados precisamente en que la verdad sea al final lo que mueva la conciencia de los hombres y de las mujeres de este mundo. Pero bueno, es un tema que ya hemos tratado con Mario Recinos, presidente de la APG, y creo que, y esperamos más bien, que ustedes puedan vernos y escucharnos a través de redes sociales, y cualquier comentario que nos puedan hacer es bienvenido. Ahí está nuestro correo electrónico, ahí están los comentarios de YouTube que los esperamos, en el mismo Face, donde los miércoles a las 7 de la noche, a través de la aplicación de Más TV Guatemala, nos pueden ver, y en el resto de redes sociales, en Twitter, en Spotify, en Instagram, estamos a la orden. Muchas gracias y hasta la próxima vez.